y le doy pie a la doctora Cecilia Ferrero para que hoy nos charle acerca de Endometriosis. ¿y qué es la endometriosis? Hola. Eh, bueno, hoy sí voy a hablar de endometriosis y para No hay entender... que interrumpir. No hay que interrumpir. No la interrumpo. No. No, lo que nos faltaba. Sí. Y para empezar, para entender un poco qué es la endometriosis, primero voy a explicar qué es el endometrio, porque si no, no se va a entender nada de lo que voy a decir. El endometrio es la capa más interna del útero, ¿sí? Que es una capa que es básicamente lo que las mujeres lo que vemos cuando sangramos, cuando tenemos la menstruación, eso es lo que estamos desprendiendo, es el endometrio, eh, que es un tejido que es cíclico, digamos, que va creciendo a lo largo del ciclo menstrual, sobre todo en respuesta a los estrógenos hace que eso crezca. Y que si se produjera la fecundación, en ese tejido es donde se va a anidar, digamos, se va a implantar la primera celulita que va a dar origen al embrión, digamos, ¿no? Cuando si no se produce la fecundación, baja la progesterona y baja el estrógeno y eso se elimina con la menstruación. Eso es lo que se ve. Eso es el endometrio. ¿Sí? La endometriosis sí es una enfermedad que es bastante frecuente, sí que afecta entre el 10 al 15% de la población mundial, de personas que tienen útero, y es la principal causa de dolor pelviano crónico en mujeres, eh, y el 50% de las causas de infertilidad están dadas por endometriosis. Eh, ¿Qué es lo que sucede en las personas que tienen esta patología? Es que ese tejido del endometrio, en vez de estar adentro del útero, está sobre todo en la pelvis, en la cavidad pélvica, sale del útero y está, digamos, en contacto quizás con la vejiga, puede estar en las trompas de falopio, en los ovarios, en el recto, o sea, sobre todo en los órganos de la pelvis es lo más frecuente. Puede estar hay otras ocasiones más raras, digamos, puede estar en tórax, puede estar en la nariz, digamos, en cualquier parte del cuerpo, pero lo más frecuente es en pelvis. Eh, y lo que produce, como digo, es dolor pelviano, digamos, genera dolor a nivel de la pelvis. El síntoma principal es que tienen dolores menstruales muy intensos, sobre todo, digamos que son cosas que se manifiestan quizás desde la menarca, o sea, desde la primera menstruación en adelante, las mujeres manifiestan que tienen un dolor menstrual que es muy intenso, que por ahí tienen calambres, que no se pueden levantar de la cama, que no pueden hacer sus actividades por el dolor o que incluso tomando medicación analgésico no les mejora. Y esos focos de endometrio en otras partes del cuerpo pueden, por ejemplo, si está en vejiga, puede generar dolor cuando uno va a orinar o sangrado incluso al orinar, o dolor y sangrado con la defecación, por ejemplo, ¿no? Y también produce dolor en las relaciones sexuales. Hay mil causas que generan dolor en las relaciones sexuales, pero una de ellas puede ser la endometriosis, que puede dar dolor durante la relación sexual o incluso después. Eh, Eso es como los síntomas principales. En general, las pacientes consultan porque tienen dolores menstruales muy intensos. ¿Y es muy común esto o no? Y se estima que entre un 10 y un 15% más o menos de las mujeres en edad fértil, porque como les decía, el endometrio es un tejido que responde al estrógeno, entonces nosotros las mujeres en edad fértil es cuando más altas tenemos, digamos, nuestras hormonas, con lo cual lo más frecuente es que sea en ese periodo en el que tengan endometriosis o menstruaciones con mucho dolor, y en general cuando llegan a la menopausia un 2 o un 5% quedan con síntomas de endometriosis y otras mayorías mejoran porque bajan los estrógenos, ¿Y a digamos. la que le pasa se le repite o puede ser un evento? No, generalmente todos los meses la menstruación es con muchísimo dolor, que esto que generalmente impide las actividades de la vida diaria, digamos, como no pueden seguir haciendo su trabajo habitual o no pueden salir de la casa por el dolor, y va acompañado de esto, según la localización que tenga, puede darle dolor. O sea, muchas dicen como, siento que cada vez que quiero ir de cuerpo me duele o siento calambres en el recto, o si quiero orinar siento dolor en la vejiga, digamos. ¿Y tiene manera de tratarse esto? Sí. Eh, Hay distintos, o sea, por un lado existe obviamente el manejo del dolor con analgésicos. En general se usan antiinflamatorios no esteroides que se llaman, que son como el ibuprofeno, el diclofenac, ketorolac. Hay mujeres que igual a eso no responden, o sea, igual necesitan analgésicos más fuertes. Y como digo, como este tejido responde al estrógeno, muchas veces se usan hormonas como o anticonceptivos o algunas medicamentos que son hormonales para tratar de disminuir esa actividad de ese tejido.
siempre y cuando la persona no esté buscando un embarazo, ¿no? Porque a veces pasa que el diagnóstico de endometriosis se termina haciendo cuando uno está buscando por qué no puede quedar embarazada. Entonces ahí terminas teniendo como un diagnóstico retroactivo que en realidad lo que te pasaba era que tenías endometriosis. Entonces en ese caso no se busca dar anticonceptivo. Y también se hace la cirugía, se puede operar, se puede sacar como esos focos que están en otras partes de... Pero eso no se reproduce al mes. No al mes, pero sí hay bastante tasa de recurrencia, como a los 5 años, digamos, que depende de donde uno lo lea, puede ser entre un 15 y un 60% de las mujeres vuelven a tener nuevos focos de endometriosis. Pero digamos, la gran complejidad que tiene es que en general se tarda en promedio como 10 años en hacer el diagnóstico de endometriosis por varios motivos. Por un lado, digamos, porque está bastante, por suerte esto hace ya muchos años que viene cambiando, pero está bastante instalado como que la menstruación duele, tiene que doler, y es normal que duela, y bueno, te doy un analgésico, como medio como... le bajas el valor. Le bajándole el valor al dolor que produce la menstruación. Entonces a veces ya son mujeres que consultan muchas veces hasta que encuentran a alguien con el que la escucha y dice, bueno, sí, no, quizás está pasando otra cosa. Eso, por suerte, en los últimos años viene cambiando porque se está hablando muchísimo más de la endometriosis. Y también porque, como esto que yo les decía, que puede afectarte el recto y te puede afectar la vejiga, se solapan con otras patologías los síntomas. Entonces, por ahí hay síntomas que son más parecidos al colon irritable, entonces no se sabe si es que tiene colon irritable o tiene endometriosis. O sea, como que a veces es medio una maraña de síntomas para poder llegar al diagnóstico. Y no hay un estudio preciso, digamos. Eso es, claro, las imágenes pueden dar mucho falso negativo, que se dice. ¿Qué quiere decir? O sea, lo que se suele hacer es ecografías, pero en centros muy especializados, o resonancia. Pero la resonancia, en la resonancia se suelen ver más las endometriosis que se llaman profundas, que son lesiones como más grandes, digamos, justamente son más profundas, como dice la palabra, o los quistes, a veces produce como quistes o algo que se llama endometriomas en el ovario. Eso sí se puede, generalmente eso se ve por la resonancia, pero hay muchas mujeres que tienen formas superficiales o leves que en la resonancia por ahí no se ve nada, pero los síntomas los tienen. Entonces ahí es donde generalmente eso es algo que lo ve el ginecólogo, ¿no? Se trata con la ginecóloga. Por ahí si tiene muchos síntomas, lo que se termina haciendo es una cirugía exploratoria, que es diagnóstico y tratamiento, digamos. O sea, como se hace una laparoscopía para ver si tiene lesiones y si las tiene, se sacan. ¿Qué médico es el que hace esto? El ginecólogo. Ginecólogo. El ginecólogo, sí. Hay algunos ginecólogos que, digamos, que se especializan en endometriosis particularmente. O sea, como toda especialidad tiene subespecialidades, digamos, pero sí hay algunos que se especializan sobre todo en este tipo de cirugías o este tipo de tratamiento. Pero es una enfermedad que es muy difícil llegar al diagnóstico y produce pues, generalmente muchos años de síntomas. De hecho, yo les contaba fuera del aire que justo hoy, por esas casualidades de la vida, una paciente que yo atiendo por otra cosa, me decía que ella sospecha que tiene endometriosis porque desde los 11 años, que tiene menstruaciones súper dolorosas, que no puede salir, o sea, dice, yo me tengo que quedar en mi casa, no puedo salir, sobre todo para ir el primero o segundo día, tiene casi 40. Dice, y no logré que nadie me diga si tengo o no tengo endometriosis o que me escuche. Ahí la mandé a otro ginecólogo, ¿no? Pero, digamos, son muchísimos años, lleva 30 años menstruando y... Prácticamente se le va a pasar la vida. Sí, va a llegar a menopausia y va a seguir sin el diagnóstico. Está bien. Bueno, ¿algo más, Ceci? No, y lo otro que voy a decir se relaciona al tratamiento, que hay muchas teorías de por qué se produce la endometriosis. Es un poco lo que hablamos siempre cuando hablamos de dolor, que hablamos de esto de los estados proinflamatorios, que eso favorece la percepción del dolor y la microbiota y toda esa mensunde. Se están viendo como que para cualquier manejo del dolor, digamos, no ya de la medicación, la cirugía y demás, la alimentación es súper importante y el ejercicio también, pues ambas cosas tienen efectos antiinflamatorios. La alimentación, como dijimos siempre, tratar de evitar los ultraprocesados, digamos, el gluten y los lácteos sobre todo. Eso también es otra pata re importante del tratamiento. Comer bien es para todo, ¿no? Comer bien sirve para todo, sí. ¿Dónde te seguimos en las redes? Me pueden buscar en Instagram como @dra.ceciliaferrero. Doctora Cecilia Ferrero. Sí. Gracias, Cecilia. Gracias a ustedes. La doctora Cecilia Ferrero estuvo en Yo Te Avisé.